Ahora hablemos de la Revolución Americana. Se llama Amerikanska Revolutionen en sueco. Pero primero, antes de adentrarnos en la revolución propiamente dicha, necesitamos hablar sobre el descubrimiento de América. Pueden sacar la primera página de sus apuntes. En 1492, Cristóbal Colón intentó encontrar una ruta marítima hacia la India, pero en su lugar descubrió América, facilitando el comercio de especias y otros bienes. Sin embargo, desembarcaron en un lugar completamente diferente, llegando a América. Las personas que ya vivían en América tenían sus propias culturas, a las que nos referimos como nativos americanos. Los pueblos indígenas, cuando los europeos descubrieron América, se dieron cuenta de que había vastos recursos y territorios que ellos simplemente querían controlar, por lo que comenzaron a colonizar América. Esto condujo a guerras, hambrunas y enfermedades entre la parte de la población compuesta por estos americanos indígenas que ya residían allí. Se estima que aproximadamente entre el 80 y el 90% de estos americanos indígenas fueron asesinados o murieron debido a esto. La colonización y el descubrimiento de América causaron esto, en gran medida debido a las enfermedades, ya que no habían encontrado previamente este tipo de afección. Debido a las enfermedades, simplemente no tenían inmunidad, lo que resultó en la muerte de muchos. Los principales colonizadores de América fueron Francia y Gran Bretaña, lo cual será muy importante más adelante cuando hablemos de la Revolución Americana. Pero antes de eso, debemos entender qué es realmente una revolución, y lo que vamos a discutir ahora es una revolución política. Con esto me refiero a que aquellos que llevan a cabo la revolución obligan a los que están en el poder a renunciar a sus posiciones y por lo tanto toman el control ellos mismos. Es como si estuvieras descontento con algo que el director está haciendo. Bajas y reúnes a tus compañeros de clase. Luego confrontas al director y después marchas hacia la oficina principal. Simplemente tomas el control, encarcelas al director y ahora eres tú quien está al mando. Has hecho que quien tenía el poder, el antiguo director, sea destituido, y tú has tomado el poder en su lugar. Y estas revoluciones a menudo ocurren con violencia. Y hoy Stephistim de Rewadrismore, Luren parte de Superd. Pero también hay otras revoluciones, como la Revolución Francesa, que está estrechamente relacionada con la americana. Cubriremos eso en el próximo video. Y en el siglo XX tenemos la versión comunista, la Revolución Rusa, que discutiremos en el momento. Ahora pueden pasar a la segunda página de sus apuntes. Para comenzar con algo de contexto sobre la Revolución Americana, es esencial considerar las ideas predominantes de la época. Durante el siglo XVII, la Ilustración, o upplysning en sueco, provocó una nueva ola de pensamiento. La gente comenzó a creer que el poder debería provenir del pueblo, en lugar de un monarca absoluto, y que debería existir alguna forma de democracia. También comenzó a surgir el concepto de derechos humanos, al menos en sus primeras etapas. Por ejemplo, la idea de que todos son iguales ante la ley era un pensamiento revolucionario en ese momento. Anteriormente, la vida de una persona estaba determinada en gran medida por su linaje y estatus social, pero ahora había una creciente creencia de que todas las personas deberían ser tratadas de manera igualitaria ante la ley. Es dentro de este sistema de Springstring que la revolución a revolución comenzó a tomar forma. Otra causa significativa de la Revolución Americana fue la necesidad de dinero por parte de Gran Bretaña. Gran Bretaña había estado involucrada en un conflicto conocido como la Guerra de los 7 Años con Francia, que duró de 1756 a 1763. Dado que estaban luchando en Europa durante esos 7 años, los conflictos naturalmente se extendieron a sus colonias, lo que llevó a batallas en lo que ahora es Estados Unidos. Esto, como es comprensible, no fue bien recibido por los colonos americanos y contribuyó a su deseo de liberarse del dominio británico. Como resultado de la guerra, Francia fue expulsada de América, una consecuencia clave de estos conflictos. Entonces, Gran Bretaña expulsó a Francia de América, pero esta guerra tuvo un gran costo para Gran Bretaña. Creó un déficit significativo en sus finanzas, agotando el tesoro. Los británicos no tenían dinero. Para resolver esto, Gran Bretaña necesitaba reponer sus fondos, lo que nos lleva a la tercera razón. Decidieron aumentar los impuestos en las colonias. Al mismo tiempo,
mantuvieron la política de que los americanos no debían tener ninguna influencia política. Ningún americano estaba permitido en el Parlamento británico. No tenían derechos de voto ni representación, y sin embargo se esperaba que pagaran todos los impuestos que se les imponían. Esta situación dio lugar al famoso lema, No taxation without representation. Los colonos exigían representación política si se les iba a imponer impuestos. Además, Gran Bretaña impuso restricciones comerciales, limitando a las colonias a comerciar únicamente con Gran Bretaña, lo que naturalmente obstaculizó la economía americana y les hizo inaccesibles ciertos bienes. ¿Cómo reaccionaron los americanos a estas medidas? Como era de esperarse, no estaban contentos y decidieron organizar lo que se conoce como el Boston Tea Party. Este evento fue una respuesta directa a los impuestos y restricciones comerciales británicos. Los americanos se negaron a comprar o beber té de Gran Bretaña, ya que el té se había convertido en un símbolo de la autoridad británica. El té era un producto básico en Gran Bretaña, especialmente entre la clase alta, y estaba profundamente arraigado en la cultura británica. Para protestar, algunos colonos, disfrazados de nativos americanos para evitar ser identificados directamente, abordaron un barco británico anclado en el puerto de Boston. Allí, arrojaron el té al agua en un acto de desafío dramático. Esta protesta se convirtió en un evento altamente simbólico y famoso en el período previo a la Revolución Americana. Una razón significativa para la Revolución Americana fue la aparición de una identidad americana distinta. Por ejemplo, los irlandeses americanos, que habían emigrado de Irlanda a América, albergaban un fuerte resentimiento hacia Inglaterra debido al maltrato histórico de Irlanda, que había sido la primera colonia de Inglaterra. Esta animosidad alimentó la oposición contra Inglaterra entre los irlandeses en América. Además, muchos americanos de esa época habían vivido en las colonias durante varias generaciones. Para ponerlo en perspectiva, imagina mudarte a los Estados Unidos hoy en día. Al principio podrías sentirte como un sueco americano, celebrando fiestas suecas, yendo a IKEA, comiendo albóndigas y así sucesivamente. Tus hijos podrían conservar algunas de estas tradiciones, pero para la siguiente generación es probable que haya poca conexión con Suecia. Podrían no conocer el idioma ni la cultura si nunca han vivido en Suecia, y probablemente se identificarían principalmente como americanos. Esto es exactamente lo que sucedió en América en ese momento. La gente comenzó a verse a sí misma como americana, desarrollando una fuerte afinidad por las colonias y un creciente sentido de pertenencia a esta nueva tierra. Se sentían cada vez más desconectados de Gran Bretaña, la isla distante al otro lado del Atlántico. Esta creciente identidad americana, sintiéndose en casa en América en lugar de en Gran Bretaña, fue un factor crucial en su impulso por la independencia. Para resumir brevemente, la Ilustración desempeñó un papel clave durante este periodo. Fue una época en la que la gente comenzó a cuestionar el mundo natural y la sociedad, lo que llevó al surgimiento de ideas sobre la libertad y la democracia. Algunos empezaron a creer que podría existir una forma de gobierno más eficaz que la monarquía tradicional. Estos eran pensamientos revolucionarios para la época, y es esencial recordar lo nuevas y transformadoras que eran estas ideas al estudiar este periodo. Si bien Gran Bretaña fue una extremadamente costosa, la verdad vecino de Gran Bretaña, lo que provocó un spurtium financiero significativo. A medida que las colonias americanas se enriquecían, empezaron a sentirse cada vez más autosuficientes, creyendo que ya no necesitaban el apoyo de Gran Bretaña. Sin embargo, en lugar de obtener más autonomía, se encontraron con un aumento de impuestos y cargas financieras. Esto llevó a un descontento generalizado, lo que impulsó la formación de grupos armados en las colonias. Esta escalada marcó el país Steffensplus en Thriam de US Americanos. Ahora pueden pasar a la página 3 de sus apuntes. ¿Qué vemos aquí? Se escribió la Declaración de Independencia, un documento fundamental redactado por varias figuras clave, una de las cuales discutiremos en detalle en breve. En esta declaración se establece, entre otras cosas, que todas las personas están dotadas de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esta fue una de las primeras ocasiones en que tales ideas se plasmaron formalmente, marcando un momento significativo en la historia.
Pueden pensar en este documento como la carta de ruptura de los Estados Unidos con Gran Bretaña. Esencialmente, simboliza la decisión de las colonias de romper sus lazos con Gran Bretaña. Las ideas articuladas en esta declaración sentaron las bases de lo que eventualmente evolucionaría en el concepto de derechos humanos. Mempa, inte solo en en crucial de la historia americana, sino también un mantene fundamental que ya viene growing. Ahora, echemos un vistazo más de cerca a un retrato personal y comenzaremos con Thomas Jefferson. Nos centramos en él porque fue el principal autor de la Declaración de Independencia. Aunque otros, como John Adams, también contribuyeron, Jefferson es reconocido por los historiadores como quien escribió la mayor parte de este documento, que forma el núcleo de la identidad de la nación, un núcleo que sigue siendo relevante hoy en día. La Declaración de Independencia todavía se lee en las escuelas americanas y tiene una gran importancia en los Estados Unidos. Los candidatos presidenciales, por ejemplo, suelen citar la Declaración y otros documentos fundamentales de esa época. Otra razón por la que Jefferson es significativo es su papel como diplomático en Francia, tanto antes como después de la guerra, lo cual, como veremos, desempeñó un papel crucial durante el conflicto. Jefferson eventualmente se convertiría en el tercer presidente de los Estados Unidos, siguiendo a George Washington y John Adams. Pero ¿cómo reaccionaron los británicos a esta ruptura? Estaban furiosos. Este fue un momento crucial y estalló la Guerra de Independencia Americana. Fue Estados Unidos contra Gran Bretaña. Aquí es donde se pone interesante. El conflicto se conoce como la Guerra de Independencia en los Estados Unidos, destacando la lucha por la libertad. Sin embargo, si estudias esto en un libro de historia británico, a menudo se refiere como la Revolución Americana, lo que lleva a una connotación más negativa y violenta. Esta diferencia en la terminología refleja las perspectivas contrastantes de los dos países sobre los mismos eventos históricos. Volviendo al tema, los Estados Unidos lucharon contra las superiores fuerzas británicas durante varios años. Durante este tiempo, Francia, buscando debilitar a Gran Bretaña, se unió a la guerra para apoyar a los americanos. Finalmente, los británicos decidieron retirarse cuando estaban al borde de perder la India, otra parte crucial de su vasto imperio. En 1783, Gran Bretaña reconoció formalmente la independencia de los Estados Unidos. Aunque fue un periodo de intenso conflicto, terminó con el rey británico reconociendo a los Estados Unidos como una nación independiente. Continuando con nuestros retratos personales, pasemos a George Washington. Fue el líder militar americano que condujo a las tropas a la victoria contra los británicos. Washington es una figura clave de este periodo, a menudo llamado el padre de la nación. Su importancia no radica solo en sus logros militares, sino también en convertirse en el primer presidente de los Estados Unidos. Por eso, la capital, Washington, D.C., lleva su nombre. Washington sirvió 2 mandatos presidenciales, estableciendo un precedente para la duración del servicio presidencial. Aunque era muy popular y podría haber sido fácilmente elegido para un tercer o cuarto mandato, convirtiéndose esencialmente en un rey, decidió retirarse voluntariamente después de su segundo mandato. John Adams lo sucedió, convirtiéndose en el segundo presidente de los Estados Unidos. Ahora, necesitamos explorar el sistema gubernamental americano, porque después de ganar la independencia, los americanos tuvieron que crear un sistema completamente nuevo para gobernar su país. Inicialmente, se dieron cuenta de que había muchas áreas de desacuerdo. Para abordar esto, desarrollaron un sistema en el que algunas leyes se aplican en todo Estados Unidos, mientras que otras son específicas de cada estado. Por ejemplo, las leyes sobre armas y aborto pueden variar significativamente de un estado a otro, con cada estado decidiendo sus propias regulaciones. Este sistema fue diseñado para mantener la unidad entre los estados, permitiendo al mismo tiempo diferencias regionales. Otro aspecto crítico que desarrollaron es el concepto de la separación de poderes, asegurando que ninguna persona o grupo tenga demasiado poder. Habiendo derrocado a un rey que ejercía un poder absoluto, los fundadores entendían los peligros de la concentración de poder. Querían un sistema de pesos y contrapesos, donde el poder estuviera distribuido y cada rama del gobierno pudiera monitorear y limitar a las otras. Establecieron el Congreso, donde el pueblo elige representantes de cada estado para decidir sobre impuestos y leyes.
El Congreso funciona como el Parlamento de los Estados Unidos, con 535 representantes electos que toman decisiones clave. También hay un poder judicial independiente que interpreta las leyes y la Constitución, asegurando que ni el Congreso ni el presidente puedan violar estas leyes fundamentales. Finalmente, el presidente gobierna el país y el ejército, pero puede vetar la legislación aprobada por el Congreso. Este sistema está diseñado para evitar que una sola rama se vuelva demasiado poderosa, evitando el riesgo de una nueva monarquía. Este sistema puede visualizarse con una imagen. El presidente George Washington está al volante, conduciendo el automóvil, lo que simboliza su papel en la dirección del país. En el asiento del pasajero, el Congreso sostiene el mapa, asegurando que el país siga el camino correcto, decidiendo las leyes y guiando la dirección de la nación. En el asiento trasero tenemos al Poder Judicial, el copiloto en la parte trasera, asegurándose de que tanto el presidente como el Congreso se adhieran a la ley y se comporten de manera adecuada. Fuera del automóvil, tenemos a los medios de comunicación actuando como una cámara de velocidad. Monitorean las acciones de quienes están en el coche, informando sobre cualquier mala conducta. Esta analogía ilustra cómo funciona el sistema y continúa funcionando hoy en día, tal como lo hizo en la época de George Washington, manteniendo al presidente actual bajo control. Ahora pueden pasar a la página 4 de sus apuntes. Hablemos del concepto de uso histórico, o historiebruk en sueco. El uso histórico se refiere a cómo se emplea la historia para diversos propósitos. Puede usarse para promover ideas políticas, haciéndolas parecer más favorables, o para honrar o desacreditar a políticos. Podemos ver esto en la forma en que la historia a veces se manipula o se menciona para servir a diferentes agendas. Un ejemplo de esto es el intento de fusionar los rostros de Jimmy Åkesson, un político sueco, y Adolf Hitler. El creador de esta imagen pretende establecer una asociación entre Åkesson y Hitler, con el objetivo de desacreditar a Åkesson al vincularlo con una figura histórica notoria. Este es un claro ejemplo de cómo se utiliza la historia para afectar negativamente la imagen de un político, invocando una comparación histórica negativa. Otro ejemplo de uso histórico es una reciente campaña publicitaria en Rusia durante el conflicto con Ucrania. En esta campaña, Rusia retrató a Suecia, que había enviado armas a Ucrania, como malvada. Para lograr esto, la campaña vinculó a Suecia y a famosos suecos con el nazismo, intentando justificar las acciones de Rusia en Ucrania. Este uso de la historia es significativo, especialmente en el contexto de la propaganda, y es algo que a menudo aparece en exámenes nacionales y debates. Es importante entender por qué se crean estas imágenes y cómo se manipula la historia para servir a ciertas narrativas. Otro ejemplo de uso histórico se puede ver en la arquitectura de importantes edificios en los Estados Unidos. Si comparas el Lincoln Memorial a la derecha con el edificio antiguo griego a la izquierda, notarás que comparten un diseño similar. Muchos edificios significativos en los Estados Unidos están modelados según los de la antigua Grecia y el Imperio Romano. La razón de esto es que la antigua Grecia es celebrada como el lugar de nacimiento de la democracia, donde los ciudadanos por primera vez tuvieron voz en su gobierno. Los fundadores de los Estados Unidos admiraban estos ideales democráticos y querían recordarlos diseñando edificios que se asemejaran a los templos griegos, con sus columnas y formas simétricas, simbolizando una conexión con esos primeros principios democráticos. De manera similar, el Imperio Romano fue conocido por su poder e influencia, difundiendo cultura e innovaciones a lo largo de un vasto territorio. Al incorporar estilos arquitectónicos romanos, como arcos y cúpulas, en los edificios americanos, los Estados Unidos buscaban simbolizar su propia fuerza y ambición. Esta elección arquitectónica es otra forma de uso histórico, vinculando a los Estados Unidos modernos con los poderosos imperios del pasado. Al llegar al final de este video, echen un vistazo a la lista a la izquierda. Resalta los puntos esenciales que necesitan entender. Primero, asegúrense de comprender las causas y consecuencias de la Revolución Americana. ¿Qué eventos desencadenaron la revolución y cuáles fueron los resultados? A continuación, enfóquense en lo que realmente sucedió durante la Revolución Americana. Es crucial entender los eventos clave y los puntos de inflexión. Además, familiarícense con el concepto de historiebruk. ¿Qué significa? Su propósito
y algunos ejemplos de cómo se puede aplicar la interpretación histórica en diferentes contextos. Si no están seguros sobre alguno de estos temas, siéntanse libres de volver a ver el video para reforzar su comprensión. Los términos clave relacionados con estos conceptos están listados en la descripción del video, así que asegúrense de revisarlos para tener un entendimiento sólido del material. Gracias por ver, y si están listos para seguir aprendiendo, pueden hacer clic aquí para ver el próximo video sobre la Revolución Francesa.